Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Estamos con nuestra clase de hermenéutica, la lección 33. Ya vamos acabando. Si el Señor permite, yo creo que a más extender llegaremos a la lección 35. Así que ya estamos en la última parte de esta clase, que es de cómo interpretar las Escrituras, cómo aprender a entender el mensaje que Dios nos ha dado en su palabra. Y hoy vamos a ver un método muy sencillo de cómo entender la palabra, y se llama el método inductivo, entendiendo la palabra de Dios. Ese va a ser la clase de ahora. Y todo esto nació por la inquietud aquí con las hermanas del grupo, que querían aprender a cómo enseñar la palabra, pero para poder enseñar uno tiene que entenderla bien. Así que por eso empezamos esta clase de hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Así que, hermanos, bienvenidos, gusto de verlos y de tenerlos con nosotros. Hoy va a ser una lección muy práctica y vamos a participar, así que si usted nos está escuchando desde lejos y puede mandarnos una respuesta después cuando lleguemos a la parte práctica, bienvenidos, mándenos sus comentarios para edificarnos los unos a los otros. Así que vamos a orar para juntos estar conectados con el Señor y buscar su sabiduría. Bendito Señor, seguimos delante de tu presencia, agradecidos porque todo viene de ti, Señor. La vida, la salud, Señor, las habilidades, Señor, la inteligencia. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste. Somos especiales para ti, tu amor es eterno, amas nuestra alma, Señor, y luchas por ella, Señor. Nos quieres alcanzar para que tengamos un encuentro contigo, una relación especial, íntima contigo, Señor, y ayúdanos que a través de estas clases podamos obtener eso, Señor, un entendimiento de quién eres tú, y entender, Señor, tu propósito para nuestras vidas, tu voluntad, y entender la victoria y el destino que tenemos en Cristo Jesús. Todo eso te damos gracias, Señor, y pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, para los hermanos que nos escuchan, tenemos estas clases en nuestra página de Facebook. Pueden sacarles copia gratuitamente y compartir con los que ustedes deseen. Así que acuérdense que está bajo Estudio Bíblico Tesoros del Cielo en el área de archivos. Ahí pueden encontrar toditos los estudios que hemos tenido desde que empezó el grupo. Ya este año celebramos 5 años de estar en unión, en armonía, en búsqueda de la palabra del Señor. Así que están todos los estudios ahí, pueden hacerle copia con confianza y compartir con los que más deseen. Hoy estudiaremos un método de interpretación sencillo pero profundo. O sea, pareciera muy fácil, pero en realidad sí lo es sencillo, pero nos va a ayudar a entender las profundas verdades de la palabra. Este método revelará nuestro nivel de humildad ante la palabra y nos ayudará a descubrir la verdad de Dios íntimamente, ¿verdad? No solamente algo lejano, pero algo personal, que es como Dios es. Dios es un Dios personal, real, y quiere revelarse a nosotros como individuos, ¿verdad? Así que este método nos va a ayudar a entender nuestro nivel de humildad en aceptar la verdad de Dios. Este método se llama el método inductivo. Es usado por otras ciencias, como por ejemplo la de investigación criminal. Los detectives usan este método, analizan las evidencias para llegar a una conclusión. En otras palabras, se ve, se analiza, la observación es muy usada en este método inductivo, y después de que se han analizado las evidencias, se llega a una conclusión. Entonces vamos a ver la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo. Ahora, veamos algunas características del método inductivo y cómo nos ayuda a encontrar el mensaje divino.
¿verdad? Muchas veces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces escuchamos a predicadores, a mensajeros, a maestros, que cuando están enseñando la palabra dicen, yo siento o yo creo o a mí me parece que esto es lo que quiere decir. Y eso es eso sería un método deductivo, o sea que la persona ya llega diciendo esto es lo que yo creo. Pero el inductivo no llega con esa presunción, sino que está dispuesto a observar primero. Y hay gente que se acerca a la palabra de una manera deductiva, ya sabe lo que cree, ya tiene un concepto preconcebido y dice yo creo esto y anda buscando un versículo que apoye lo que ya cree. O sea, no está abierto a escuchar y aprender, sino que quiere imponer. Así que vamos a ver algunas características para poderlo identificar, definir. El método inductivo viene a las escrituras con la mente abierta, o sea, viene dispuesto a recibir, a aprender. No, el deductivo viene a las escrituras con conceptos preconcebidos, tiene una verdad personal. Hay gente que dice, yo creo así y quiere adaptar a la Biblia a lo que ya cree. Entonces no está viniendo con la mente abierta. El método inductivo quiere descubrir la verdad de Dios, quiere encontrarla. El deductivo quiere demostrar lo que ya ha decidido ser verdad. ¿Verdad? Son muy diferentes. El inductivo, la conclusión es el producto final. O sea, vamos a descubrir, a ver qué nos dice Dios y llegamos a la conclusión al final. No es el punto inicial. Y digo, yo ya, esto es lo que dice y me cierro a eso. No. El deductivo comienza con las conclusiones hechas, lee para encontrar apoyo. Y eso es muy real en estos tiempos. Hay gente que dice, yo ya tengo este concepto, nadie me cambia y anda buscando que la Biblia le compruebe lo que quiere. Y así uno no se debe de acercar al Señor. Al contrario, debe de, en sumisión, en humildad, buscar la voluntad del Señor en su palabra. Dios es un Dios que se comunica de una manera precisa. No es un dador de, como hay gente que le gustan las adivinanzas y cosas difíciles de entender. El Señor, Él inventó la comunicación, es experto, Él es sabio, Él se comunica con nosotros y tenemos que estar abiertos a escuchar su voz, no venir a la conversación diciendo quiero que me digas esto. ¿Qué relación sería eso si uno, por ejemplo, habla con una persona y le dice, dime lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Repite después de mí, eso es lo que quiero que me digas. No, uno quiere escuchar las opiniones, ¿verdad? Eso es una relación, conversar es un intercambio, ¿no? Y aquí el Señor nos ha conversado, nos ha revelado su sabiduría y nosotros tenemos que llegar dispuestos a escuchar, ¿verdad? También el método inductivo estudia las escrituras en su contexto. El deductivo estudia las escrituras de una manera fragmentada. Por eso es un poco peligroso cuando una persona solamente agarra la Biblia versículos aislados. No la lee en su contexto, sino que de repente, este versículo me gusta, este otro acá me gusta, este me gustó para hoy. Cuando uno se acerca a la Biblia así, está buscando versículos que apoyen lo que uno quiere sentir. Y eso así no se estudia la palabra. El método inductivo estudia la palabra en el contexto, estudia la palabra históricamente, hace un trabajo de detective prácticamente. Está tratando de descubrir la verdad. El método inductivo tiende a ser más beneficioso para corregir errores. Cuando uno se acerca a la palabra con esa mente abierta y con humildad, el Señor va a usar a través de su Espíritu Santo, nos va a redarguir, es la palabra, o sea que nos toca, nos llega a un punto que aclara nuestra posición y la posición de Dios. Y así uno puede corregir, el Señor lo corrige a uno.
¿Cuántas veces a través de este grupo, a través de las enseñanzas del Señor, he podido escuchar testimonios? Oh, yo era así, pero el Señor me ha enseñado a través de la palabra, ahora ya no juzgo tanto, ya me controlo más mi boca, no critico a mi esposo de esta manera, o algunas cosas personales, ¿verdad? Porque hemos llegado a las Escrituras con mente abierta, dejando que el Espíritu del Señor corrija lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Pero cuando venimos con el método deductivo, entonces puede ser utilizado para apoyar error o doctrinal o teológico, ¿verdad? Porque si la persona saca un versículo acá, en lugar de corregir, escuchando la palabra de Dios, apoya lo que a lo mejor está mal, ¿verdad? Lo que ya apoya el error. Entonces vemos la diferencia entre, en realidad es de métodos, cómo me acerco, es de actitud a la palabra de Dios. El método inductivo es más fácil para todo el mundo, con o sin experiencia. Y ahorita vamos a ver cómo funciona el método inductivo, por eso es fácil aplicarlo, pero el que quiere venir a la Biblia de una manera deductiva, solamente lo puede hacer si tiene un conocimiento completo de la Biblia, y ninguno de nosotros lo tenemos. Nadie puede decir yo ya sé todo. El que lo dice obviamente no sabe la profundidad de la hermosura, de la abundancia de conocimiento que hay en las Escrituras, ¿verdad? Hemos estudiado en clases anteriores, especialmente al principio, ¿no?, los diferentes niveles de interpretación. Hay gente que se queda en el nivel literal, moral, y nomás busca aplicaciones prácticas de la vida, pero hay niveles más profundos, ¿verdad? Y el nivel, por ejemplo, de cuando uno ya puede encontrar al Señor Jesús en todas las Escrituras, ese es el nivel al que todos deberíamos de llegar, de abrir las Escrituras y ver una revelación de Jesucristo, la persona de Jesús en las Escrituras. Así que así, es más fácil el método inductivo para cualquier persona con o sin experiencia. El método inductivo dice, la Biblia me dice lo que es la verdad. La Biblia es la verdad, me enseña la verdad. En cambio, el deductivo dice, yo le digo a la Biblia lo que creo que es la verdad. O sea, me impongo. Yo vengo a ser Dios porque le digo a Dios cómo tiene que pensar, le digo a Dios cómo tiene que creer. Y debe de creer como yo creo, ¿verdad? Es tremenda el alcance en esta, aunque no lo decimos, a veces sin palabras estamos diciendo que somos orgullosos porque queremos que Dios diga lo que nosotros queremos. ¿Qué más dice el método inductivo? El método inductivo trabaja con el texto objetivamente, o sea, lo que dice el texto. En cambio, el deductivo trabaja con el texto subjetivamente, diciendo lo que me parece decir el texto. Por eso yo les he dicho, cuando escuchen un mensaje o una predicación o algún maestro bíblico, cuando empieza diciendo, yo creo que lo que la Biblia quiere decir aquí es, debemos de abrir los oídos, porque no es lo que la persona cree, sino lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Y eso se puede descubrir, no es un secreto, ¿verdad? No es algo que uno impone, sino algo que Dios comparte. El método inductivo, la interpretación es una sola en el inductivo, o sea, la verdad es una. No, en cambio, en el deductivo se puede llegar a muchas interpretaciones, porque cada persona dice, yo creo esto, para mí dice esto, para mí dice el otro, yo creo esto. Entonces, el deductivo se abre a muchas interpretaciones, a muchas supuestas verdades. En cambio, el inductivo no. El número 10 dice, el inductivo, la Biblia es la norma de estándar, o sea, es la que manda. La palabra de Dios es lo máximo, es la verdad para el inductivo. Para el deductivo, la opinión personal se convierte en el estándar, ¿verdad? Que es un poco peligroso, ¿verdad? Y
lamentablemente estos conceptos se han metido, ¿no?, en las iglesias. Hay gente que no enseña la palabra de una manera inductiva, sino que empieza diciendo así: yo creo, para mí, para ti puede ser eso, pero para mí es esto. Entonces hay muchas interpretaciones y se fomenta el error. Vamos a ver actitudes, una actitud inductiva frente a la Biblia. O sea, ante lo leído en la Biblia, el método inductivo me lleva a, vamos a ver, ¿a qué me lleva el método inductivo? A aceptar, no escogiendo para aprobar. Hay gente que lee ciertas partes de la Biblia y desecha otras, porque dice, esta no me gusta. Esto no va con lo que yo creo, lo hago a un lado, nomás apruebo lo que a mí me gusta. Entonces el método inductivo no nos lleva a aceptar lo que leemos, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo. La Biblia es la autoridad, no nuestra opinión acerca de ella. El método inductivo nos lleva a conformarnos, o sea, a ajustarnos. Conformarnos no es en el concepto del conformismo, sino a un ajuste. Me amoldo, me conformo al patrón que Dios me está poniendo. Yo soy el barro, ¿verdad? El barro se conforma a cómo el alfarero lo va guiando. El barro no se impone. Esa es la palabra conformar. Se ajusta, no acosando, o sea, como diciendo, yo demando que Dios haga como yo quiera, ¿verdad? Deja que la Biblia diga lo que tiene que decir. Cuando tengo una actitud inductiva frente a la palabra, pregunto, no exijo, ¿verdad? La Biblia nos dice qué preguntas hacer al ver las respuestas en ella. O sea, cuando Dios nos revela cosas, nos ilumina, ya la palabra ha sido revelada, pero el Espíritu Santo a veces sentimos literalmente como que nuestros ojos se abren a una verdad. Eso es un milagro de Dios. Cuando una persona, eso es lo que es el arrepentimiento, es un cambio de mente. Metanoia es la palabra griega, un cambio de mente. De repente yo siempre he creído de una manera y leo y siento que Dios me ilumina, me cambia la mente y digo, oh, ya entiendo lo que Dios me ha querido decir todo este tiempo, con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso viene al preguntar y no exigir que se hagan las cosas como yo digo, ¿verdad? La Biblia nos revela las respuestas, ¿verdad?, cuando uno le hace preguntas a la palabra. El método inductivo nos lleva a observar, no extraer significado precipitado, no contaminar la escena. Piensen como que estamos como un detective. Un detective no llega diciendo, ya sé quién fue el que mató, no llega con prejuicios, sino que llega en blanco a analizar cada detallito, ¿verdad? Observa y ve qué fue lo que sucedió. Esa es la observación. El método inductivo es compasivo, o sea, no comprometido. En otras palabras, deja que el autor hable, identificarse con él, no alterar lo que dice. Compasivo en el sentido de que es suave, ¿no? Es abierto al otro, ¿no?, a lo que el otro está diciendo. El método inductivo nos lleva a cooperar, no a coaccionar, que quiere decir obligar con fuerza o presionar. Cuando alguien dice, tienes que hacer esto y agarra ciertos versículos, es una presión, no está cooperando con la palabra, sino está coaccionando, una presión. Poner las ideas juntas, ver el contexto y todos los detalles. El método inductivo nos lleva a razonar, a analizar, a no estar en contradicción. Hay algo que no estamos viendo. La Biblia nunca se contradice. Cuando uno se encuentra con una porción que como que no encaja con la voluntad del Señor, es uno el que no está viendo bien las cosas. Por eso dice, hay algo que no estamos viendo, hay algo que necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Señor es amplio y generoso y da al que quiere encontrar la verdad. La verdad es
es alcanzable. También el método inductivo nos lleva a dialogar, a conversar con Dios, con nuestro Señor, ¿verdad? Y no dictar o hacer demandas, ¿verdad? Más bien hacemos preguntas de observación. Y aquí está cómo funciona el método inductivo. ¿Cómo funciona? Es haciendo preguntas al texto. ¿Quién hizo qué a quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los resultados? Esas son las preguntas comunes las principales que uno le debe de hacer al texto. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué observo? ¿Verdad? ¿Quién hizo qué? Dios, el hombre, el ser humano. ¿Quién? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y así vamos observando, vamos sacando las verdades, razonando, cooperando con el texto, ¿verdad? El método inductivo nos va dirigiendo a la verdad, nos lleva a la verdad, no conduce. O sea, no es que uno maneja la palabra a su antojo y la lleva a lo que uno quiere, sino que se somete se sostiene de esos andariveles, ¿no? El método inductivo nos alienta, no insulta, ¿verdad? Cuando uno practica este método con otros, anima a los demás, anima a que descubran la verdad, no los ofende, ¿verdad? Como diciendo, ustedes no saben, yo soy la única que tengo la verdad. No, el método inductivo nos lleva a ser abiertos y alentadores hacia los demás, enseñándoles que pueden aprender y encontrar la verdad. El método inductivo nos lleva a participar, no a oponernos. Ponerse en la situación del autor y de los destinatarios, ¿verdad? Estamos participando con nuestros hermanos que escribieron las escrituras, entendiendo la revelación que Dios les dio. El método inductivo es humilde, nos lleva a la humildad, no dureza. La verdad es revelada por el Espíritu Santo, no la conseguimos por nosotros mismos. Tan importante, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que es el conocimiento nuestro el que nos lleva a la verdad, que es los años que tenemos en cualquier religión. No, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El método inductivo nos lleva a averiguar, a indagar, no a insistir. Descubrir la verdad y lo que pasó. A eso nos lleva el método inductivo. A investigar, no a imponer. Ser un detective en una escena de un crimen prácticamente. El método inductivo nos lleva a participar, no a evadir. Estar dispuesto a la convicción del Espíritu Santo. A probar, no predicar. Probar es que es algo personal, ¿verdad? Cuando uno dice alguna comida, ¿quieres probar este plato? Vámonos a comer a este restaurante, pruébalo. Es algo personal, íntimo. Yo tengo que probar, yo tengo que disfrutar la palabra, yo tengo que aplicarla a mi vida, no predicarla a otros. A veces maestros o líderes podemos tener esa idea que la palabra es para aplicar a otros y pensamos, o muchas veces la persona cuando está preparando un estudio piensa, ¿qué tema puedo topar para hablarle a esta persona que está haciendo esto mal? O sea, como que ya vamos con un concepto preconcebido porque queremos predicar en lugar de probar nosotros, aplicarlo a nosotros. Y el método inductivo nos lleva a ser personales, intencionales, a aplicarlo, dejar que el Espíritu Santo nos convicte, ¿verdad? Y nos lleva a no predicar directamente, sino más bien a animar a otros a que también encuentren la verdad. Experimentar la verdad por nosotros mismos es la meta del método inductivo, ¿no? Respetar, no torcer. La Biblia no está para acomodarla a nuestros antojos. La Biblia es la palabra inspirada por Dios mismo. Es absoluta, ya está, es
es lo que es. La Biblia, la palabra de Dios no cambia, es eterna. No cambia con nuestros gustos, no cambia con la moda, no cambia con la cultura. La Biblia es la palabra de Dios y hay que respetarla. Ese es el método inductivo. Yo respeto lo que Dios dice y no la tuerzo, ¿verdad? Y aprendo. El método inductivo nos lleva a aprender, no a enseñar. Primero tenemos que aprender nosotros y luego enseñamos, ¿verdad? Porque no se puede hacer de otra manera. Se puede hacer, pero no es correcto. Ahora, también dos cosas más. El método inductivo nos lleva a descubrir, no comprobar. La verdad nos hará libres. La verdad, cuando descubrimos la verdad, encontramos libertad en el Señor. El método inductivo nos anima a vivir, no solamente a saber. Nos convertimos en hacedores de la palabra cuando empezamos a aplicar el método inductivo a nuestra vida. Entonces, ya hemos escuchado que el método inductivo es muy práctico, muy bueno. Hemos dado muchas características del método inductivo. Ahora, ¿cómo se aplica el método inductivo? El método inductivo es hacerle preguntas al texto, a la porción que estamos meditando. Ya dijimos, ¿qué preguntas? ¿Quién hizo qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuáles fueron los resultados? Esas son las preguntas que nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a hacer unas prácticas hoy para ir aplicando el método inductivo a nuestros estudios bíblicos. Ahora, tenemos que entender que el método inductivo tiene 3 divisiones prácticas. La observación, que es lo que abarca todo lo que hemos mencionado. Vamos a descubrir lo que dice el texto. Primero vamos a observar. De ahí viene la interpretación, que es la hermenéutica, lo que estamos estudiando, y es lo que la escritura significó para los destinatarios originales. Primero hay que entender qué fue lo que le dijo al Señor a los primeros que recibieron esta verdad, ¿verdad? Y de ahí vamos a deducir qué verdad nos dice a nosotros, qué es la aplicación, lo que el texto significa para mí hoy, qué me enseña Dios a mí hoy, ¿verdad? Entonces, observación, interpretación y aplicación. A veces la gente, cuando escucha un mensaje, nomás observa, o nomás escucha, ¿verdad? Pero no está pensando cómo aplicarla directamente el mensaje y se pierde la bendición, porque la bendición viene en la aplicación. La bendición viene en la intimidad que uno tiene con la palabra del Señor, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejemplo. Estaba pensando yo en una porción no muy difícil y pensé en la porción que está en Filipenses capítulo 1. Lo puse en la hoja para poderla meditar. Entonces vamos a poner la hoja de Filipenses capítulo 1 a un lado y vamos a ver el ejemplo en la lectura bíblica. Ahí está una raya, podemos escribir Filipenses 1 del 1 al 11. Esa va a ser nuestro texto de análisis, de observación, Filipenses 1, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Primero lo leemos completo y de ahí vamos a ir versículo por versículo para ver qué observamos, qué aprendemos de la porción. Entonces dice, Filipenses 1, lo copié exactamente como está en las escrituras, por eso dice salutación, eso fue aumentado. Esas porciones que están en letras grandes no están en el original, sino que fueron aumentadas después, de acuerdo a las traducciones. Entonces es un saludo, es la introducción. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay, ese es el saludo tradicional de Pablo, la gracia, la paz, ¿verdad? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Entonces, empieza con un saludo. Ok, ahorita vamos a hacerle preguntas. Por ejemplo, vamos a practicar con el versículo 1 para no confundirnos mucho, ¿ok?
En este caso sería, ¿quién está hablando aquí? ¿De quién es esta carta? Pablo y Timoteo, los dos están escribiendo. Pablo y Timoteo mandan los saludos, ¿verdad? Pero Pablo es el que va a hablar, obviamente, pero los dos están incluidos en esta carta, ¿verdad? ¿Y qué son ellos? Son siervos de Jesucristo. ¿A quién le escriben esta carta? A todos los santos que estaban ¿dónde? En Filipos, ¿verdad? En esta ciudad. Entonces, es una carta a los creyentes, podemos deducir eso. Viene de un apóstol, ¿verdad? Y de su ayudante, Timoteo. Y estos hermanos también mandan saludos a los obispos, o sea, los pastores, los líderes y los diáconos, los siervos. ¿Cómo es el saludo de Pablo? Podemos preguntar, ¿cómo saludaba Pablo? Con la gracia y la paz de Dios. No decía que te vaya bien, que la suerte te acompañe. No, él siempre deseaba que la gracia de Dios, es la gracia, la misericordia de Dios es mejor que vida, dice. La benignidad de Dios, el amor de Dios es mejor que la vida, ¿verdad? Sigamos el versículo 3. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Que entonces vemos, ¿qué hacía Pablo? Podemos preguntar. Oraba siempre, siempre que se acordaba. Bueno, debemos de ser claros, no era que oraba siempre, sino siempre que se acordaba de ellos, ¿verdad? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Así que podemos hacer la pregunta, ¿qué preguntas tenemos? Por ejemplo, ¿quién hizo qué? ¿A quién? Aquí podemos decir, bueno, Pablo oraba por sus hermanos. ¿Cuándo? Siempre que se acordaba. ¿Dónde? Ahorita vamos a ver dónde estaba orando, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y por qué oraba? Vamos a ver por qué oraba. Dice, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, oraba de que daba gracias al Señor porque ellos eran creyentes. Esto estaba hablando con gente que no era judía, eran gentiles, que habían creído en Jesús como su Salvador, como su Señor, ¿verdad? Y daba gracias por eso. Oraba por ellos de que tengan comunión con el Evangelio, o sea, con las buenas noticias, que disfruten de esa verdad, ¿verdad? Y dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién va a acabar la obra que ha empezado? ¿Quién empezó una obra en nosotros? Jesús. Jesús empezó una obra a través de su Espíritu Santo, nos dio vida, a través de su Espíritu Santo nos hace crecer en el conocimiento. Y aquí nos está diciendo, ¿quién va a acabar la obra que ha empezado? El Señor, Jesús, el Señor va a acabarla el día que nos llame, el día que nos dé un cuerpo nuevo donde ya no haya más comunión, más contacto con el pecado. El Señor es el que va a acabar la obra que ha comenzado. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ven, aquí está, desde dónde está hablando a Pablo, a los hermanos, desde la cárcel. Está prisionero en una cárcel y les está diciendo, yo oro por ustedes, yo los amo, los tengo en mi corazón, estoy agradecido de Dios por ustedes, ¿verdad? Dice, los tengo presente aún en la cárcel y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, o sea, porque ellos habían sido producto de la predicación que él hizo en este lugar. Él los consideraba participantes de sus sufrimientos también. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, antes se describía el amor, los sentimientos en las entrañas. Ahora para nosotros en las poesías es mi corazón. Ese es el centro de las emociones en nuestros tiempos. Pero en los tiempos de Pablo, el centro de las emociones era el estómago. Porque uno cuando está, por ejemplo, y es la verdad, cuando uno está preocupado,
el estómago es el que resiente, ¿verdad? Cuando uno está con el estómago lleno, está feliz, ¿verdad? Dicen corazón, en estómago lleno, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Porque es el centro de las emociones. Así él dice, los amo con mis entrañas, ¿verdad? Donde se siente el dolor o la alegría, ¿verdad? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces podemos preguntar a este versículo en el contexto, ¿no?, de lo que oraba Pablo. ¿Por qué oraba él? ¿Qué pedía? Es la pregunta. ¿Qué dirían ustedes, hermanas? Que el amor abunde, ¿verdad? Esa era la petición número 1 para Pablo, que abunde el amor. Porque donde abunde el amor, ¿verdad? Se cubre multitud de pecados, se perdona, se tapa, o sea, no se justifica, no es la idea esa, sino que se perdona. Yo no estaría hablando mal de alguien que me ha ofendido si yo lo perdono, si tengo suficiente amor, ya no voy a andar, hablando mal de esa persona, ¿no? O sea, el amor es lo más importante, el amor de Dios, obviamente, ese amor que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Entonces, él oraba para que el amor abunde en ellos, ¿verdad? En el amor, en el conocimiento de Jesús, en la verdad de Jesús, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando uno tiene amor, prueba lo mejor, ¿verdad? Porque Dios guarda nuestro corazón de resentimientos, de amarguras, de dolor, de tristeza, cuando uno tiene amor. Entonces, orar para que aprobemos lo mejor, para que disfrutemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros, ¿no? La vida sin amor es vacía. La vida sin amor, no hay objetivo, porque el amor es el amor de Dios, obviamente, ¿verdad? No estamos hablando de el amor del mundo, ¿no?, o al mundo, sino el amor de Dios es el amor que nos lleva a tener comunión con Dios y con nuestro prójimo. Y también oraba, dice, para que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy importante, llenos de frutos de justicia, para que tengan amor, para que aprueben lo mejor, para que estén llenos de frutos. ¿Quién da los frutos? Jesús, ¿verdad? También el Espíritu de Dios, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, es amor. Y el amor, ese fruto, tiene muchas características, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto. El amor se presenta de esas maneras. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu, el amor de Dios, estoy con gozo. Cuando tengo ese fruto en mi vida, tengo la fe en Jesús, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me lo ha dado. Ese fruto en mi vida va a causar que sea paciente con otros. Entonces, Pablo oraba para que los hermanos tengan esto, amor sobre todo, que crezcan en el amor, que aprueben lo mejor, para que sean sinceros, no sean hipócritas, estén delante del Señor sin nada de qué avergonzarse, llenos de frutos que el mismo Señor es el que lo da. Entonces, si hicimos un template, se dice en inglés, como ¿qué palabra busco? Como una forma para que podamos contestar estas preguntas. Entonces, ya hemos leído, y paso por paso, versículo por versículo, hemos sacado varias verdades, pero hemos dividido esta forma en dos, que aplica a todas las preguntas. Una se aplica a Dios, a Jesús, y otra se va a aplicar a la persona. Por ejemplo, en este caso, Pablo, ¿qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo? ¿Verdad? Pero hay cosas que Dios hace. En cada porción que nosotros leemos tenemos que encontrar características de Dios. ¿Por qué hace? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Entonces, cuando contestamos esto, vamos a conocer a Dios de una manera más exacta, más precisa, porque estamos
descubriendo de la palabra las verdades que Él está revelando en su palabra. Extraemos, hemos observado, ¿no? ¿Qué hace Dios por nosotros? Aquí, por ejemplo, ¿qué hizo por los filipenses Dios? Les dio gracia, los alcanzó con el evangelio, los transformó con la presencia, les dio vida nueva, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, ¿quién hizo qué? Por ejemplo, Dios, en lo que hemos leído, Dios por ejemplo, aquí los hizo suyos, ¿no? Los hizo santos, los santificó a todos los santos en Cristo Jesús. Eso es lo primero que encontramos, los separó para Él. Los redimió, los justificó, todo lo que comprende el Evangelio. ¿Quién hizo que Dios, Jesús, los santificó a los filipenses? Podemos poner eso. ¿Qué más descubrimos de qué hizo Dios en esta porción para los hermanos en Filipos? ¿Qué podemos observar en lo que hemos leído? ¿Quién hizo qué? Hablando de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué versículo les llamó la atención de algo que se pueda leer que Dios haya hecho en la vida de ellos? Por ejemplo, alguien, ¿quién quiere dar su opinión? Por ejemplo, aquí. Comenzó la buena obra. Exacto, Dios comenzó una buena obra en la vida de ellos. ¿Qué quiere decir? Él comenzó una nueva vida en ellos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la va a acabar. Es también, ¿quién hizo qué? La otra vez escuchaba una ilustración que se me hizo tan sencilla, pero tan real, ¿verdad? Hay veces la gente cree que dice, ay, tengo que hacer este fruto en mi vida, tengo que ser más paciente y tengo como que es una obligación y es un esfuerzo humano, ¿verdad? Y un pastor dijo, ¿han pasado ustedes al lado de un árbol y han escuchado al árbol estar empujando para que pueda salir un fruto? No, el fruto sale natural, ¿verdad? Es consecuencia, es un resultado natural del árbol, dar fruto, ¿verdad? Cuando nunca hemos pasado al lado de un arbolito de limón y escuchar al limón como que sale un limoncito. No, sale y va creciendo. Igual nosotros somos el fruto que Dios nos ha dado a través de la presencia del Señor, va a generar resultados. Cuando estamos con el Señor, la presencia del Señor, por naturaleza, porque Dios está con nosotros, en nosotros, nos va a dar la paciencia de Dios. Es el producto de estar con Cristo, en Cristo, ¿verdad? El fruto nace. Nosotros, el Señor mismo lo poda a veces para que salga más grande, más a través de pruebas, el Señor nos va podando. El fruto ya está ahí, nomás que nosotros debemos de disfrutar del fruto. Por eso les dice a ellos que aprueben lo mejor, porque el fruto ya está ahí, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta que está ahí hasta que tenemos que confrontar una situación donde requiere que ese fruto salga. Por ejemplo, si viene una prueba de alguna inquietud, ansiedad, ¿verdad? Pero de repente oramos y nos damos cuenta que el gozo del Señor está ahí, en medio de la tribulación, el gozo. Pablo estaba en la cárcel y él está con gozo orando y animando a otros. ¿Cómo puede un hombre, una persona tener gozo en medio de una tremenda tribulación? Solo la presencia de Dios. Y sale naturalmente cuando uno abre los ojos a la presencia de Dios en su vida. Cuando uno está queriendo esforzarse y hacer el yo, nunca podemos y siempre nos vamos a encontrar frustrados. ¿Por qué fallo? ¿Por qué fallo? Porque estás tratando de hacerlo en tus fuerzas, ¿verdad? Pero si reconoces que es Dios el que está haciendo la obra en tu corazón, entonces vamos a ver los frutos naturalmente en medio de las pruebas. Así que sacamos esas verdades, que Dios los santificó, y si Dios los santificó a ellos, también nos puede separar a nosotros, ¿verdad? También ha comenzado una obra en nosotros, acabará la obra en nosotros. ¿Quién hizo qué en cuanto a las personas? En este caso sería Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Oraba, ¿verdad? Eso, ¿qué podemos hacer nosotros?
orar también. ¿Por qué cosas oraba? Ahí podemos ir en el por qué, pero estamos ahorita en quién hizo qué. Pablo oraba, dependía de Dios en medio de la tribulación. O sea, ¿quién nos da un tremendo ejemplo, ¿no? De en medio de la tribulación hay que orar. Él decía, eso le nacía porque tenía una relación con el Señor, ¿no? Hablaba con Dios en medio de la tribulación. ¿Qué más podemos ver? Pablo rogaba con gozo a Dios en sus oraciones. ¿Podemos poner eso? ¿Quién intercedía? Él estaba... expresaba algo que me llamó mucho la atención de él. ¿Qué tan expresivo es Pablo? Pablo a veces lo tenemos como un hombre muy duro. Pablo súper tierno. Les dice, yo los amo. Dios sabe y es mi testigo que cuánto los amo, ¿verdad? Y entrañablemente. Qué hermosas palabras. Pocas veces alguien nos dice algo así. Yo te amo con todo mi corazón, entrañablemente te amo, ¿verdad? Y Pablo, ¿quién hizo qué? Pablo expresaba, ¿verdad? Podemos apuntar eso, expresaba su amor por los hermanos, nos anima, ¿no? A que nosotros seamos así también con otros. ¿Cuántas veces le hemos dicho a otro, oye, yo te amo, hermano, o estoy orando por ti? Sigue adelante, vamos a vencer, el Señor va a acabar la obra que ha empezado, no te desanimes. Qué hermoso, ¿no? Ser transparentes y seguir la guía del Espíritu, porque eso sería algo que el Espíritu Santo nos diría a nosotros. No te preocupes, vamos a acabar la obra que hemos empezado, adelante, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, dejemos el quién hizo qué, vámonos al cuándo. Acerca de Dios o de Jesús. Cuando, por ejemplo, alcanzó a estos hermanos en Filipos, cuando Pablo le predicó el Evangelio, acordémonos de que el contexto no solamente hay un contexto cercano, sino uno remoto. Pablo les predica el Evangelio, o cuando también podemos preguntar, ¿cuándo Dios va a completar la obra? Hay hermanos que quieren que la obra sea completa ya, ¿verdad? Dice, ya, yo quiero ver, hay gente que uno exige de otros, dice, este no es cristiano, mucha gente dice, este no es cristiano, míralo lo que hace, porque estamos exigiendo de otros que se acabe la obra que Dios ha empezado, ya. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Y hemos estudiado, ¿no? Que hay, hermano, podemos ver como ese día, como el día que Él venga por nosotros, cuando nos llame. El día de Jesucristo, ese día nos va a completar, vamos a hacer, ¿cuándo? Entonces, esto nos lleva a analizar, es un proceso, hay un tiempo, ¿cuándo va a acabar Dios? Cuando nos llame, ¿verdad? No, eso no es que yo ya llegué a la meta, hay gente que dice, ya tengo 30 años en el cristianismo, ya lo sé, ya he leído la Biblia, yo ya sé, ya como que ya terminó, no, es un proceso, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo? Podemos preguntar acerca de Pablo, ¿cuándo oraba? ¿Cuándo oraba? Siempre que lo recordaba. Siempre que lo recordaba, ¿no? Hay una práctica muy bonita que el Señor me puso en mi corazón. A veces uno se acuerda de alguien de repente. Uno dice de repente, pero Dios lo pone en la mente, ¿no? O uno está lavando los platos y de repente viene una persona a nuestra mente. Oremos por esa persona. Por algo Dios nos los está trayendo a memoria, ¿no? O alguien, de repente le conversan a uno de alguien, ya salió esa persona en esa conversación, acordémonos, siempre que nos acordemos, oremos por esa persona. Vámonos al dónde. Dios y Jesús, por ejemplo, aquí pensando en el versículo 11, por ejemplo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, ¿ok? ¿Dónde, por ejemplo, dónde están los frutos de justicia en nuestra vida, verdad? ¿Dónde? En nuestra vida podemos tener frutos de justicia, ¿verdad? Aquí no hicimos la pregunta ¿para qué? ¿O sí? No hay. ¿Para qué? Podemos aumentar otra pregunta. ¿Para qué están estos frutos? Para darle la gloria a Dios.
¿verdad? Para alabar a Dios. No son para nuestro orgullo, sino es para la gloria de Dios. Ok, vámonos a la pregunta, ¿en cuál estamos? En cómo, ¿verdad? ¿Cómo Dios? No, ya vimos esa con el Evangelio. ¿Cómo alcanzó Dios a los filipenses? A través del Evangelio, pero ¿cómo? A través de Pablo, ¿verdad? O sea, hubo un canal, ¿verdad? Dios nos usa para bendecir a otros con vida eterna. Qué bonito, ¿no? Cómo Dios puede usar a un individuo que ni vivía cerca de ahí, pero estaba sumiso a la voluntad de Dios. Y Pablo, ¿cómo alcanzó Dios a los filipenses? A través del Evangelio que fue predicado por Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué más podemos sacar de esta? ¿Por qué, por ejemplo, por qué oraba Pablo por los filipenses? ¿Por qué en cuanto a su sentimiento para ellos? Y los amaba, ¿verdad? Sentía amor por ellos, por eso oraba por ellos. ¿Por qué, por ejemplo, podemos preguntar, ¿por qué sus peticiones eran que sean llenos de amor? ¿Por qué? ¿Por qué quería que ellos sean llenos de amor? La respuesta va a estar en el versículo 10. ¿Por qué pedía que sean llenos de amor? Para que aprueben lo mejor, o sea que para que disfruten de lo mejor, para que no se compliquen la vida, porque uno se complica la vida con sentimientos de amargura, ¿verdad? Y Dios dice, cada día trae su propio afán. ¿Por qué nos vamos a acordar de lo que pasó hace 3 meses o hace 10 años o 20 años? Eso dice, aprueba lo que es mejor. Si te llenas de amor, vas a disfrutar del día de hoy. Amor para Dios y amor para tu prójimo. Vas a dejar que Dios sane. Porque si estamos enclaustrados, ¿no? en el pasado, ¿verdad? Entonces no aprobamos, ¿verdad? Lo que es mejor. ¿Y qué pasa si uno no aprueba lo mejor? No es sincero. Y no está listo, ¿verdad? Para no tener vergüenza delante del Señor. Porque no es que está hablando de que pierdes tu salvación o no, sino que dice el Señor que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Las que se mantienen, las que fueron para Cristo, van a recibir honra, para que nosotros podamos dar esa honra al Señor, una corona que se entrega al Señor. Entonces, no es de juicio para eternidad con el Señor o para el infierno, sino es para premiación. Hay unos que alcanzarán más premios que otros, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo oraba, para que sean llenos de amor, para que se presenten delante del Señor y obtengan el premio que Dios les conceda, ¿verdad? Así que el propósito, ¿verdad? Para que tengan, a fin de que sean sinceros, o sea, si no hay irreprensibles, sin mancha, sin acusación, sin vergüenza, ¿verdad? Porque dice que mucha gente, hay hermanos que interpretan que las lágrimas que el Señor va a tener que quitar cuando uno esté con Él, va a ser muchas lágrimas de cosas que no hicimos por Él. Y Él tendrá que limpiar esa lágrima y decir, no te preocupes, ya estás conmigo, ¿verdad? Pero los resultados de orar por otros, los resultados de la presencia del Señor en nuestra vida es el amor, la presencia, hay frutos, hay una perfección, ¿verdad? Que es una madurez, es la idea. La palabra perfección en la Biblia en estos contextos es madurez. El Señor nos ayuda a madurar cuando dejamos que el Espíritu del Señor haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, corregirnos, ¿no? Darnos el fruto. Así que imagínense, solo con hacer como 5 o 6 preguntas a un texto, hemos sacado tantas verdades. Ahora, el Espíritu Santo se encarga de hablarnos exclusivamente a cada uno. A lo mejor, por ejemplo, a mí me hace pensar en la importancia de ser expresivos con nuestros hermanos, de decirles que los amamos y orar por ellos. Me anima a orar en lo personal, ¿verdad? No importa qué tan
apachurrado uno, porque Pablo estaba en la prisión. Y las prisiones de esos tiempos no son como las prisiones de ahora que tienen televisión, aire acondicionado, baño. Se cree que a Pablo lo metieron en lo más, no había baños en eso, o sea que a veces las cárceles las hacían en las áreas de los desagües, donde está, ¿cómo le llaman? Las aguas negras. O sea que se inundaban a veces hasta acá a los presos de pura suciedad, de inmundicia, ¿verdad? Y él está ahí, esas eran las cárceles llenas de ratas, era tortura. Y Pablo está ahí y hay una porción, Filipenses es la carta del gozo. Cuando usted se sienta triste, agobiado, lea Filipenses, porque el Señor milagrosamente hacía, a través del Espíritu de Dios en Pablo, lo hacía sobrellevar, sobrepasar la situación en la que estaba y pensar en otros. Amén. Qué tremendo, ¿no? No les escribió diciendo, estoy sufriendo, mírenme, mándenme ayuda, necesito que me manden ropa o comida, oren por mí. Ni siquiera él dice eso, oren por mí. Yo estoy orando por ustedes. Ven, es una cosa que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. Pero ¿a cuánto uno aprende, no? Ahora, ¿cómo el Señor les habló a ustedes? A lo mejor vamos a dar unos minutos. ¿Qué versículo les impactó a ustedes y les animó en lo personal? Yo ya les dije en lo que a mí el Señor me habló. Ahora, porque el método inductivo nos lleva a hacerlo personal. ¿Cómo Dios, wow, esto me tocó, esto observé, esto entendí y ahora lo voy a aplicar? ¿Qué versículo o qué palabra del Señor específicamente les llamó la atención a alguien? A ver, hermana. A mí fue el número 6. Versículo 6. Dice, estando persuadido de esto que lo comenzó en vosotros, amén, la buena obra la perfeccionará en hasta el día de Jesucristo. Amén. Aquí él dice, a mí me enseña que esa seguridad, amén, esa seguridad del poder de Dios, así es, que va a ir transformando nuestras vidas. Así es. Que pues no hay que dudar. No hay que dudar y que tenemos esa esperanza de estar con Él. Así es. Y Él va a terminar su obra en nosotros. Amén. Aumenta nuestra fe, sí, al entender que Dios cumple. Y Dios es fiel, ¿verdad? Él nos va a perfeccionar, Él va a completar la obra que ha empezado, ¿verdad? Y uno, estoy segurísimo, sí, estoy persuadido, dice Pablo, no, yo sé, o sea, no es algo que estoy dudoso, ¿verdad? Yo sé con seguridad. Y esto nos ayuda también a memorizar la palabra, porque siempre nos vamos a acordar, Filipenses 1:6, ¿verdad? Que estoy persuadido que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos ayuda a aplicar la palabra a nuestro corazón y aplicarla a nuestro vivir. Sí, Romy. Pero de una manera diferente, no sacando el texto de contexto, sino simplemente estamos cogiendo la bendición que nos está dando. Exacto. Conociendo. Y esto ayuda mucho a ser sensitivo y percibir la voz del Espíritu. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando? Porque Él nos va a guiar porque conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé las luchas de ustedes íntimas. Me pueden compartir, ¿verdad?, ciertas peticiones, pero hay cosas íntimas que solamente uno sabe. Que ni siquiera a veces ni nuestra pareja sabe, solo uno sabe. Dios lo sabe. Y el Espíritu de Dios sabe eso y Él va ministrando con la palabra de Él, porque nos va a hacer enfocar en una cosa que es exactamente lo que necesitamos en el momento preciso. Y uno dice, Dios es real, Dios me habla, ¿verdad? Entonces empieza uno una intimidad con Dios personal que a lo mejor no estaba ahí porque algo tan sencillo no lo sabíamos aplicar, ¿verdad? Y eso pasa a veces en las parejas. La comunicación, nos conocemos por años, pero se modifica un poquito la comunicación y se empieza a relacionar uno mejor
porque se modifica. La comunicación es la clave. Y con Dios es la clave. Para entender a Dios tenemos que comunicarnos con Él. Entonces, por eso este método es muy práctico, muy sencillo y cualquiera lo puede hacer simple y llanamente haciéndole preguntas a la porción. Así que tienen este plan de estudio o esta forma y les añadí otra que es un poquito más amplia, pero las mismas preguntas. Por ejemplo, escoge el día, pone el día que va a ser este plan de estudio, escoge un versículo en el pasaje que acaba de leer. O sea, obviamente puede leer un capítulo, pero hay un versículo que tal vez en ese se quiere enfocar. De ese versículo va a escoger una palabra o un concepto que le gustaría estudiar. Por ejemplo, en el que hemos leído podemos agarrar el concepto de la oración. ¿Cuándo orar? En todo momento, ¿verdad? ¿Por qué orar? Por nuestros hermanos. ¿Qué orar? Que sean llenos del amor de Dios, que crezcan en el conocimiento de Jesús, ¿verdad? Que entiendan el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué más, verdad? Que sean llenos de frutos. Esas son oraciones bíblicas que Dios va a contestar 100%, porque esa es su voluntad. Son oraciones. Entonces, es más específico este plan de estudio. Haga una lista de todo lo que el pasaje dice acerca de la palabra o concepto, lo que acabo de decir. Busque esta palabra o concepto en la concordancia, ¿verdad? A veces podemos ver otros versículos que apoyan esa palabra o ese concepto. A veces las Biblias de estudio tienen porciones, textos bíblicos en la mitad o abajo que van con ese versículo. Los leemos y descubre uno más todavía de ese concepto. Y quinto, dice, aplique ahora su tesoro espiritual a su vida. ¿Qué verdades nuevas averiguó acerca de Dios? O ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a descubrir cosas de ellos en cada porción. Y eso es importante encontrar. No solamente ver qué quiero yo para mí, sino cómo conozco a Dios. ¿Qué promesas de Dios a usted? Como mencionaba la hermana, la promesa en este texto que hemos leído, la promesa de que Dios cumple lo que promete. Amén. Dios va a terminar lo que ha comenzado en nosotros. Somos de Él, esa seguridad, ¿verdad? ¿Qué promesas encontramos? Lo que usted debe hacer, tantas cosas aquí. Se puede orar, darle gracias a Dios, ¿verdad? Crecer en el fruto, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Lo que usted no debe hacer. Aquí no encontramos negativos, pero en la porción del texto, pero uno puede sacar, por ejemplo, ¿qué no hacer? Criticar a alguien por no crecer, madurar, es a su tiempo. Dios está haciendo la obra, en cada uno es diferente. Eso no debemos de hacer. ¿Qué más no debemos de hacer? Por ejemplo, condenar a alguien diciendo este no es hijo de Dios porque vive así. Solo Dios sabe el nivel espiritual de esa persona, de dónde está. Juzgar. Es verdad, no juzgar. A esos son negativos que uno puede sacar de que no debe de hacer, viendo los positivos de lo que Pablo hacía. Así que algo muy sencillo, pero profundo, ¿sí o no? Sí. Profundo, porque hemos conocido a Dios mejor, hemos entendido nuestra posición como hijos de Dios, santificados, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos frutos que tienen que crecer, y el fruto ya está ahí. Pero el fruto va madurando. O sea, esa es la realidad. El fruto ya está aquí. ¿Cómo permitimos que el Señor lo haga crecer? Esa es otra. Hay fruto, hay fruto que abunda y fruto que crece. Sí, hermana. Mire, tuve ahí con el jardín de mi hija. Sí. Cuando yo llegué hace ya como un mes, sus árboles de aguacate y de durazno, sí, tenían las frutitas así, que como que... una fruta chiquita. Ajá. Y yo digo, ay, ¿qué tienen estos árboles? Porque sabían dar. Y en todo el mes les estuve poniendo mucha agua y vi ahorita así están los aguacates. Mucha agua y han crecido el fruto. Y los duraznos así están de grandes y racimos. Grande, gloria a Dios. Entonces, pues se me vino a la mente de esto del fruto del Espíritu Santo, que
la palabra de Dios. Así es el agua viva. Mientras más agua echamos, más crece el fruto. Amén. Así es, así que vemos algo muy, muy sencillo, muy práctico, pero muy profundo, ¿verdad? Así que tenemos que dejar que el Señor y nosotros regar ese fruto con la palabra, ¿verdad? Donde hay agua, hay vida. Hay vida. Los problemas nos alejan porque dejamos la Biblia, dejamos la palabra palabra de solucionarlos nosotros con nosotros, así es. Pero todos caemos en eso y cada día el Señor es una nueva oportunidad de regar el fruto que el Señor nos ha dado con la palabra y poco a poco vamos a crear ese deseo que cuando no regamos nuestra vida con la palabra, nos sentimos secos, sentimos angustia, sentimos desesperación porque hace falta el agua de vida que el Señor ha dejado. Así que, hermanos, hemos estudiado un método muy sencillo pero muy práctico para que usted deje que el Espíritu del Señor le hable a su vida a través de la palabra de Dios. Así que adelante con Cristo en su crecimiento. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Bendito Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el alma, Señor, y hasta las coyunturas nos discierne, nos analiza, ¿verdad? Señor, gracias porque tu palabra nos llena, nos consuela, nos fortalece, nos guía a la verdad, y esa verdad es Jesús. Jesús en nosotros es la vida. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande que nos has dado, Señor. Tú en nosotros. Gracias, Señor, porque somos tuyos, nos has hecho nacer de nuevo a través de tu presencia, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de Jesús, crecer en su amor, crecer en su gracia, crecer en su paz. Señor, llénanos con tu presencia, Espíritu Santo, y que tu palabra sea vivida día a día, Señor, para tu honra y tu gloria. Y es en tu nombre, precioso Jesús, que oramos. Amén, amén. Que Dios me los guarde, hermanos. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí, si el Señor permite, la próxima semana.